Buen día, el día de hoy la alumna de segundo cuatrimestre, Jacqueline Bernal Campuzano, de la carrera de Derecho, presentará su examen de cuarto parcial, donde explicará todos los temas vistos en clase. A continuación, le haré algunas preguntas y ella responderá desarrollando el tema. Para dar introducción al tema de la herencia, me gustaría conocer antes temas como son propiedad, posesión, su clasificación y características. Por favor. Buen día. Pues me gustaría iniciar explicando qué es un bien para poder entender la propiedad y la posesión. Un bien es todo que sea objeto de apropiación, es decir, que lo puedas hacer tuyo. Y dentro de los bienes vamos a tener bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que se pueden mover sin alterar su naturaleza, ya sea por una fuerza tuya o de forma natural. Y los bienes inmuebles son los que definitivamente no se pueden mover. Un bien mueble que no tenga un dueño, entonces es un bien, perdón, es un bien vacante. Definitivamente no hay dueño. Un bien inmueble que no tenga ese dueño es un bien mostrenco, porque entonces quiere decir que fue perdido o abandonado. Y ahora sí, este conjunto de bienes va a formar un patrimonio. Todos tus bienes van a formar parte de tu patrimonio. Y ahora sí, ¿qué es lo que puede estar dentro de tu patrimonio? Todo lo que sea tuyo, todo lo que sea tu propiedad. ¿Cómo sabes que algo es de tu propiedad? Pues en primera, porque hay un título que dice que eso te pertenece, que eso es tuyo, que porque tienes un uso, goce y disposición. ¿Qué es esto? Uso es que puedes hacer uso de él, goce, que puedes disfrutar de esto, y disposición, que en el momento en el que tú decidas puedes obtener ganancias, puedes venderlo, puedes rentarlo, y existe esta disposición, por lo tanto, es parte de tu propiedad. Y vamos a tener propiedad, primero privada, la que te pertenece a ti como persona. Propiedad también podemos tener pública, que es le pertenece al gobierno, pero es de uso común para las personas, para la población. Y vamos a tener también la propiedad ejidal. En la propiedad ejidal, pues esta le pertenece al Estado, es un terreno, una porción de tierra que el Estado le da a una persona en particular, a los particulares, como si fuera un préstamo. Le va a seguir perteneciendo al gobierno, sin embargo, pues la persona que tenga en ese momento la propiedad de pues puede hacer uso para explotación. Por ejemplo, se da mucho en los casos en los pueblos donde hay siembras, el Estado le permite a estas personas, le dice, toma, te presto este cacho de tierra, es de tu propiedad, sigue siendo mío, sin embargo, tú lo puedes explotar. Y de igual manera se va a transmitir por medio de herencia, porque de hecho va de generación en generación, y como por ser parte del Estado, porque es ejidal, no se puede vender, pero pues sigue Y, perteneciendo a una persona. y bueno, en este caso, ¿qué sucede acerca de los frutos? Ok, sobre los frutos también vamos a obtener que hay diferentes tipos de fruto. Un fruto va a ser todo lo que tu mueble genere y que sea parte de tu propiedad. Por ejemplo, los frutos naturales, todo lo que viene de la naturaleza. Los frutos industriales, una vez que obtuviste un fruto natural, que decides procesarlo, entonces estás pasando por un proceso ese fruto tuyo y entonces se vuelve un fruto industrial. Y finalmente un fruto civil. Cuando ya tienes un fruto natural, ya pasó de ese fruto natural e industrial, porque también pasó por un proceso, o a veces te puedes saltar simplemente del natural a obtener una ganancia. Cuando obtienes una ganancia, cuando hay un lucro con ese producto, entonces se vuelve un fruto civil. Y luego vamos con la posesión. Dentro de la posesión, perdón, también tenemos diferentes tipos. La posesión se va a dar, primero que nada, ¿qué es? Dentro de la posesión tienes uso y goce, pero no hay disposición, a diferencia de
pues de la propiedad, donde podías venderlo, donde podrías obtener una ganancia. Aquí no la hay. Puedes usarlo, sí. Puedes disfrutarlo, sí. Pero pues no puedes obtener una ganancia de él. Y aquí tenemos la originaria. En la originaria hay un título que acredita que tú eres poseedor de esto. Perdón. Y derivada. Y derivada, en donde no hay un título. Por lo tanto, la posesión se va a dar de dos formas. De forma de buena fe o de mala fe. En la de buena fe, tú puedes acreditar que, aunque no eres el propietario, tienes el derecho de estar haciendo uso del lugar. Y en el de mala fe, pues no eres el propietario y no tienes ningún papel que acredite que puedes estar haciendo uso del lugar. Eso es de mala fe. Ahora bien, también existe la pérdida de esa posesión, en donde puede ser, por ejemplo, en un caso de fortuito fuerza mayor. ¿Qué es esto? Tú pierdes la posesión porque de la naturaleza, por ejemplo, algún desastre natural, por algo que no dependía de las manos del ser humano, se pierde el inmueble y entonces, por lo tanto, pues pierdes la posesión. Eso es en un caso fortuito fuerza mayor. Y, por ejemplo, podría ser un socavón, que son estos hoyos que se forman en la tierra, y pues por lo tanto, si se forma el hoyo y desgraciadamente le tocó a tu inmueble, pues se lo va a tragar, se va a venir para abajo el inmueble, o va a haber alguna afectación en el mismo. También, por ejemplo, en el caso de una inundación, de un sismo. Y aquí entra algo que es el derecho de accesión. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, en algunos casos, tenemos nada más dos inmuebles, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Tenemos dos inmuebles, uno acá y uno acá. Por un caso fortuito, fuerza mayor, es decir, que no dependía del humano, sin embargo se dio por causas de fuerza natural. Este inmueble se mueve por la tierra que se está moviendo y se junta con este, o un cacho de este se agrega a este. Pero no es porque la persona lo haya querido, no es porque la persona se haya apropiado de él, mucho menos, sino que se dio por un caso de la naturaleza, por algo que no estaba en nuestras manos. ¿Esto con qué se protege? Pues dentro de tus cláusulas, cuando haces un contrato, tienes que cerciorarte de que pues no te haces responsables por casos fortuitos de fuerza mayor, o al contrario, que encuentres un seguro que te protege justamente de estos daños. Y, por ejemplo, aquí también puedes agregar estas cláusulas que te vayan protegiendo dentro del contrato para evitar estos imprevistos que, a pesar de que pues no, de que nadie tiene la responsabilidad, se está presentando el daño y al final pues es algo que dentro de tu propiedad pues sí existe ese daño y sí te puede llegar, por ejemplo, si, como te decía, ¿no? Tienes este cacho que ocupas para sembrar y se movió y ya no está dentro de lo que era tu propiedad, pues entonces ahí ya no estás obteniendo las ganancias que debías tener, y eso, ¿quién te lo va a pagar? Y Ok. también, perdón, Sí, no, continúa, por favor. y pues finalmente sobre este tema, en el caso de la propiedad, existen los gravámenes. Para una casa, por ejemplo, un gravamen va a ser todo aquello que te garantiza una obligación. Por ejemplo, en el caso de la servidumbre, yo necesito poner mi tubería de agua, pero para hacerlo necesito pasar por un pedacito en tu casa, ¿no? O alguna tubería que necesite, o por ejemplo, el estacionamiento, ¿no? Para poder estacionarme y pasar a mi casa, tengo que pasar por un cachito de tu casa. Y entonces aquí se pide justamente este gravamen, esta servidumbre, en donde en el tiempo en el que a mí me sirva, yo la puedo usar porque necesito forzosamente pasar por ahí para poder obtener yo algo en mi propiedad. Entonces, se pide esta servidumbre y pues va a haber un predio que sea el afectado y un predio que sea el que pide la servidumbre. Y
En el caso de los bienes muebles, se utiliza la hipoteca. En el caso de los bienes inmuebles, se utiliza la prenda. Y para los bienes fungibles, utilizamos una fianza. También voy a hablar un poco sobre el usufructo. ¿Y qué es el usufructo? Pues a diferencia es, dentro del usufructo es como prestarte algo. Yo te dejo que tú utilices mi propiedad, no te la rento, no te la vendo, te la presto. No me estás pagando por ella, pero va a ser por un tiempo definido y va a ser un tiempo que yo decida, que puede ser vitalicio a lo mejor, ¿no? Hasta que tú te mueras, yo te la presto. Hasta que yo me muera, yo te la presto, ¿no? Y pues ahí definitivamente, a pesar de que no hay un contrato, estamos en ese entendimiento, porque también tienes el uso y el goce, ¿no? Pero no es de tu propiedad. Y entonces, cuando se termina a lo mejor, pues la persona que lo prestó lo va a establecer en su testamento y a lo mejor ahí en el mismo testamento esta persona tiene el usufructo sobre este inmueble, ¿no? O por ejemplo, otra forma de hacer uso de este usufructo es, yo en mi testamento quiero quiero donarle a mi hija mi casa, ¿no? Mi propiedad. Se lo quiero donar ahorita que estoy en vida y, sin embargo, para evitar que en el futuro yo no tenga dónde estar, yo no tenga dónde vivir, sí te lo dono, pero me reservo el usufructo. Esto es que yo voy a seguir teniendo uso y goce hasta el momento en el que yo fallezca, entonces definitivamente pasa a ser de tu propiedad y esto es la nueva propiedad. Ok, bueno, ahora continuamos con que podrías explicarnos ahora la usucapión como medio para adquirir propiedad y cuáles son los títulos que indican posesión. Ok, la usucapión va a ser un medio para pasar de poseedor a propietario por el transcurso del tiempo. En este caso, la usucapión, definitivamente hubo un dueño anterior del inmueble en el que quieres estar, del que estás haciendo posesión, pero buscas tener la propiedad. Entonces, Ok. cuando tienes este inmueble, vas a acreditarlo y vas a decir, ¿sabes qué? Yo llevo viviendo aquí de buena fe, o sea, la persona me lo prestó, conozco a la persona, yo llevo haciendo uso del lugar de buena fe y todos tienen conocimiento, pues, de que lo estoy usando. 5 años, quiero buscar la propiedad del inmueble. De mala fe hay un propietario, sin embargo, se fue o no ha aparecido aún, pero sí se sabe que hay un propietario y entonces llevo 10 años en este inmueble y quiero que forme parte de mi propiedad. ¿Qué hay aquí en este caso? Se hace vía judicial, se va a dictar una sentencia al final donde diga justamente que tú pasaste de poseedor a propietario por medio de un juicio de usucapión. Se va a dictar una sentencia y la característica en que es una característica que no tienen en los títulos que indican posesión, es justamente que en hay una controversia, hay una lucha porque sí había un anterior dueño y pues, perdón, sí había un anterior Sí, dueño y entonces ahorita estás buscando justamente quedarte con ese inmueble. Otros títulos también que acreditan la posesión es, por ejemplo, la información de dominio, que es justamente yo me presento y aviso que estoy haciendo uso de este inmueble, que todavía no es mío. ¿Y cómo nos va a servir por ejemplo, en el juicio de usucapión? Cuando tú tienes tu información de dominio, tú llegas y dices, aquí está mi información de dominio, y yo registré que yo estaba haciendo uso de este inmueble y quiero que sea mío.
¿Por qué? Porque aquí están, porque ¿qué formas tienes de comprobar dentro de un juicio de usucapión que tú estás haciendo uso de un inmueble? Pues no sé, que tú has pagado el teléfono, ¿no? Que has pagado la luz, que has pagado el agua. Pero con esta hoja de información de dominio, pues ahí acreditas que desde el principio tú estabas haciendo dominio de ese inmueble. Y luego la inmatriculación administrativa, que te presentas ante el IFREM, y en el IFREM te van a decir, definitivamente si había un dueño, no había un dueño. Si había dueño, tiene que ser a juicio de usucapión. Pero si no hubo un propietario anterior, pues te van a dar es un medio administrativo, y de esta forma pues tú vas a acreditar y va a quedar marcado ante el IFREM que tú estás haciendo uso de este inmueble. Y pues la inmatriculación judicial, que igual en estos se caracterizan porque no hay una controversia. ¿Por qué no hay una controversia? Porque no hay un dueño anterior, no hay nadie a quien pelearle el inmueble. Ok, y bueno, una duda antes de pasar al otro tema. ¿Y a partir de qué tiempo puedo hacer o aplicar esto de usucapión? El usucapión, como te había comentado hace un minuto, son de buena fe cuando la persona tiene conocimiento de esto, 5 años. De mala fe, que ahora sí que te metiste a la fuerza, rompiste chapas, te brincaste por atrás. En estos casos, 10 años. Necesitas que transcurran 10 años. Que Ok, que con tu inmatriculación, no, perdón, con tu información de dominio, pues tú avisas, miren, estoy haciendo uso de este inmueble, llevo tanto tiempo viviendo aquí. Ya no tienes que sacar todas las hojitas de que has pagado tantos años y todo eso. Te evitas eso. ok. Y pues Bueno, sí, perdón. entonces hasta este momento tenemos ya los conceptos necesarios para que nos puedas explicar lo referente a la herencia. Iniciaremos, ¿qué es la herencia? Y cuáles son sus elementos y etapas. Ok. La herencia, para empezar, ¿qué es la herencia? Es el conjunto de todos estos bienes, derechos y obligaciones que tú que cedes al momento en el que falleces. A diferencia de la herencia, por ejemplo, muchas personas usan mal el término como me lo heredo en vida. No, en vida no heredas, en vida donas. Ok, Cuando estás vivo y tú le das algo a alguien, se lo estás donando. ok. Cuando tú falleces y dejaste algo para alguien, entonces sí cuenta como, entra dentro de la herencia. Y pues, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de la herencia? Pues primero que nada, todas las herencias se dan por medio de una sucesión, donde puede haber o no un testamento. Y primeramente voy a explicar sobre en el caso de que sí hay un testamento, porque como que te evitas muchísimos conflictos haciendo un testamento, y de hecho actualmente muchos notarios están buscando formas, sobre todo con la pandemia, de motivar a la gente que tiene propiedades, que tiene algo que heredar. Están motivando a la gente justamente a que hagan sus testamentos, porque muchas veces la gente pues como por no llamarlo, ¿no? Dicen así como, no, pues ¿para qué hago testamentos si ellos ya saben lo que les toca, ¿no? O ¿para qué hago testamentos si no, si yo todavía no me voy a morir? Y la gente se confía. Sí, sí. Y al final, pues son problemas los que quedan. Entonces, los notarios actualmente están buscando la forma, y de hecho en esta pandemia hubo mucho avance en la tecnología, en los usos de la tecnología, de manera que ya la gente ya no tenía forzosamente que presentarse hasta la notaría y ahí tener contacto con las personas, ¿no? Sino que vía videollamada podían hacer esto de la entrevista, de ir formulando, de ir escribiendo el testamento, y pues Sí, finalmente ya solo era necesario que se presentaran a firmar, que pues era muchísimo más fácil. Entonces, ahora sí, dicho esto, el testamento, primero que nada, ¿qué necesita una persona para atestar?
Para testar necesitas tener o ser mayor de 16 años, no de 18, de 16 años, porque muchos jóvenes actualmente, pues, a partir de los 16 años empiezan a tener un patrimonio. Entonces, teniendo esta edad, pues ya puedes empezar a hacer testamento. Luego, para hacer un testamento, puedes o no hacerlo con testimonios, con testigos. Y la característica aquí es que el testigo no puede interferir en el momento en el que tú estés haciendo el testamento. No puede hacer comentarios. El testigo solo se tiene que sentar y escuchar lo que el testador quiere. Porque si el testigo de alguna forma interviene, si dice, por ejemplo, no, pero mi papá tenía esto y esto, ¿no? Entonces, se considera como que hay alguien que puede estar tergiversando la información y ya no procede, o sea, es un testamento inválido. Entonces, por esta parte. Y además también, pues muchas veces como de, perfecto, ya hizo su testamento, pues ya, ¿no? Entonces, puedes o no llevar testigos. Luego, además, necesitas comprobar que estás haciendo pleno uso de tus facultades mentales. Porque, por ejemplo, en algunos casos las personas ya no tienen, no sé, padecen alguna enfermedad y a lo mejor aún no lo saben, ¿no? Pero tú les preguntas, porque les puedes mandar un formulario que te llenen para antes de realizar el testamento. Y entonces cuando te envían este formulario de regreso, hay como estas discrepancias, ¿no? En ¿cuántos hijos tiene? Escribió 4 y luego a ti te contesta, tengo 3, tengo 2. Ok, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Juan Hernández, ¿no? Y ya en su hoja, no, pues me llamo Francisco Hernández. A ver. Entonces ahí cuando empiezas a notar como estas cosas, quiere decir que no está haciendo pleno uso de sus facultades mentales y tampoco es candidato a realizar el testamento. Ahora, dentro del testamento siempre vamos a tener primero un decuyus, que es pues la persona que fallece. Vamos a tener al testador, que pues fue la persona que hizo el testamento. Y pues ya les mencioné algunas características para pues, para poder hacer este testamento. Y va a haber un albacea. El albacea lo establece el testador y el albacea es la persona que va a llevar el juicio sucesorio, porque pues todo esto se lleva por medio de un juicio sucesorio, que puede haber 2 formas de llevarlo. Ante un notario público, cuando no hay controversias, es decir, cuando no hay menores, cuando no hay incapacitados, cuando no hay discapacitados, cuando no hay alguien a quien darle alimentos, cuando no hay ninguna controversia, ningún problema, que todo va fluyendo bien, entonces ahí se puede hacer ante notario. Si el notario nota alguna controversia, automáticamente eso se va a juicio. El notario no se mete en estos problemas. Porque muchas veces sucede, por ejemplo, un albacea puede renunciar a ser albacea. Y cuando renuncia, pues ya no hay albacea. Y sin albacea, pues no puede continuar el juicio. Por lo cual, si tú albacea renuncia hoy, y tú pues ya sabían que iba a renunciar, ¿no? Y lo están llevando ante un notario, tu albacea renuncia, pero la persona, los herederos dicen, perfecto, renunció, pero ya sabemos quién le va a tocar, le toca a este, ¿no? En ese caso, que ya se pusieron de acuerdo que ya no va a haber esta controversia o que el juicio sigue. Pero en el caso de que ya no hay albacea, ya renunció y ahora quién y ahora yo, no, tú no, entonces, como ya hay una controversia, pues el notario se lava las manos y decide mejor enviarlo ante un juez, que es un poco más tardado, que hasta que no se pongan de acuerdo el juez dice yo no me meto hasta que ustedes vean cómo se van a poner de acuerdo. Y por esta parte existe un derecho que se llama derecho de sustitución, que se da dentro del testamento. ¿Qué es este derecho de sustitución? La persona dice, el testador dice, mi albacea es tal persona, ¿no? Si esta persona llega a no querer llevar el juicio, entonces dejo como derecho de sustitución a esta otra persona.
Si esta otra persona no quiere llevar el juicio, entonces dejo como albacea a esta otra persona. Eso es el derecho de sustitución. Ok. Luego, dentro de los herederos, de igual manera, puede haber un heredero que sea universal, cuando solo hay uno, o pues pueden haber varios herederos. En el caso de que sean varios herederos, perdón, estos repudian. Es decir, yo no quiero nada de tu herencia, sí estoy en el testamento, pero no me interesa, repudio, no lo quiero. Pierde esa herencia, pero mi derecho de acrecer, la parte que a mí me correspondía, se la voy a dejar a esta otra persona, ¿no? Igual le cedo como esa parte, eso que me iba a tocar a mí, se lo cedo a otra persona, ¿no? Ok. Y el testador lo elige, por ejemplo, el testador teniendo 3 hijas, ¿no? Vamos a decir, en caso de que hija 1 no lo quiera, tiene derecho de acrecer hija 3. O sea, la parte que le iba a tocar a la hija 1, ahora se lo va a quedar la hija 3 porque la hija 1 no lo quiso. Eso es derecho de acrecer. Y también tenemos los legatarios. ¿Esto qué es? No es como un heredero, porque a un legatario es cuando hay algo en específico de la herencia, dentro de tu patrimonio tienes algo en específico. Eso en específico se lo dejas a una persona en particular. Eso es un legado. No puedes llevarte todo por legados tampoco, pero sí puedes hacer uno y se convierte pues en legatario la persona que está destinada a tener ese legado. Pero es algo en específico, algo muy específico que le vas a dejar a una persona. Y pues generalmente las etapas, como ya les dije, pues en la primera etapa entra todo esto de revisar quiénes son los herederos, quién es el albacea, quiénes son los legatarios. Luego viene la persona que va a hacer el inventario. El albacea tiene que hacer el inventario y la evaluación de Ok. todo lo que se da. Ay, perdón. No, continúa. Ok. Sí, el albacea hace justamente todo esto. Luego hay una rendición de cuentas. El albacea además se va a encargar de, por ejemplo, en un caso en el que fallece la persona y esta persona rentaba departamentos, la renta de estos departamentos, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al albacea. El albacea va a ser la persona que va a estar cobrando sus departamentos, pero también va a ser el albacea la persona que esté pagando. Si había deudas, pues de la misma herencia tiene que salir, ¿no? Y el albacea va a ser quien esté pagando estas deudas. Entonces, por así decirlo, pues esta persona es sobre quien recae la responsabilidad porque pues es quien lleva todo el juicio. Por eso algunas personas es que deciden mejor renunciar. La cosa aquí es que si eres albacea y renuncias a ser albacea, pierdes también tus derechos sobre la herencia en caso de que fueras heredero. Wow. Y entonces, pues ahora sí, se paga todo esto de las cuentas, tiene que hacer todo esto, tiene que llevar todo este proceso y finalmente, cuando ya se llevó a cabo todo el juicio, cuando ya se acabó el juicio, viene la repartición, a cada quien le tocó tal cosa, y la adjudicación. Tú no puedes decir que algo te pertenece nada más porque eres heredero. Tienes que tener este papel que indique que hubo una adjudicación para que puedas acreditar que tú ya eres propietario. No nada más porque estés en la herencia es tuyo. Tienes que tener el título de propiedad para poder decir que es tuyo, a pesar de que estés en la herencia o a pesar de saber que vas a recibir eso de la herencia, aún no te pertenece. Tienes que llevar todo este juicio para que al final con la adjudicación, pues lo puedas ahora sí hacer parte de tu propiedad y parte de tu patrimonio. Ok. Y bueno, yo tengo una duda. Bueno, ¿podrías explicar qué es un heredero preterido? Ok. El heredero preterido es cuando se está llevando el juicio, puede ir a la mitad del juicio, puede ir ya casi a acabar el juicio, y aparece esta persona que dice, a ver,
Un momento, aquí está mi papel, yo también soy heredero, a mí también me corresponde, y tiene cómo comprobar que también es heredero, que también le corresponde alguna parte de la herencia. Y por ejemplo, puede ser que si ya llegó a la mitad y no quieren empezar todo el juicio otra vez, ok, nada más denme lo que me corresponde de alimentos, que me parece que ya habíamos platicado en algún momento que alimentos es todo esto de vestimenta, la alimentación, educación, salud, todo esto son los alimentos. Y entonces, nada más denme alimentos, ya no retrasen su juicio, quiero alimentos y punto, ¿no? O por el contrario, yo también soy heredero preterido, aquí está mi papel donde dice que tengo derecho a heredar. Vamos a iniciar de cero porque pues quiero lo que me pertenece, lo que sería mi parte de la herencia. Ok, ¿y qué nos puedes comentar al respecto al respecto del derecho a crecer y al derecho de sustitución? Ok, como ya te había mencionado, pues el derecho de sustitución es justamente ese en el que el testador decide, en caso de que esta persona no quiera, elijo a esta otra. En caso de que esta otra persona no quiera, elijo a esta otra. Es una sustitución. Y en el derecho de crecer, esto es por porcentajes. El a crecer es por porcentajes. Y estar hablando de crecer es hablar por porcentajes. Y, por ejemplo, si me tocaba un 25% y 25 no lo quiero, la persona que tiene derecho a crecer va a tener ese porcentaje. Los 25 que yo no quise le van a corresponder a alguien más. Ok, perfecto. Y pues ya para terminar, ¿qué me podrías comentar qué es la premorencia, conmorencia y posmorencia? ¿Ok? Cuando haces un testamento, hay Ujú. una premorencia. Cuando la persona que está dentro del testamento, como por ejemplo como heredero, fallece antes que el testador. Conmorencia es, por ejemplo, cuando la persona fallece al mismo tiempo que el testador, por ejemplo, una familia, van en un carro, van en un viaje y el auto pues choca. Las personas que iban a ser herederos desafortunadamente fallecen, al igual que el testador, y entonces ahí hay una conmorencia porque fallecieron al mismo tiempo. Y posmorencia, pues mueren en este proceso después de que haya fallecido el testador. También se me olvidó mencionar que, por ejemplo, el albacea, Sí, este es el caso en el que queda protegido. Por ejemplo, te mencioné que un albacea, si renuncia a ser albacea, renuncia a la herencia. sí, Muchas veces a los albaceas, pues, ¿qué pasa si este albacea tiene alguna enfermedad, no? Si, ok, yo iba a ser albacea, desafortunadamente me detectan cáncer. Un juicio por medio de un juez puede llegar a ser muy, muy, muy tardado. Entonces, me detectaron cáncer, ¿qué procede? Porque pues no puedo llevar este juicio o a lo mejor, quién sabe, ¿no? Voy a necesitar otras cosas. Entonces, si no estás en esa capacidad, puedes renunciar y puedes pedir que no se te quite tu derecho a heredar, porque no estás renunciando porque no quieras llevar el juicio, sino porque en algún momento ya no se te va a permitir. ok. Y pues me parece que sería todo. Ok, pues creo que con eso quedaría explicado el tema. Sería todo por esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y que tengas buen día. Gracias.